Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una vendedora ayudaba a un pobre mendigo. Hasta que un día le dijo: soy multimillonario. Lena tenía 26 años. Llevaba 2 años trabajando como vendedora en una modesta pero elegante tienda de ropa, enclavada en el corazón de un barrio obrero de una gran ciudad. Cada mañana, salía de su pequeño piso compartido de estudiantes, abrigada con una chaqueta ligera y el bolso al hombro, y tomaba el camino habitual hacia su trabajo. El trayecto a pie le ofrecía una inmersión diaria en una ciudad vibrante, ruidosa y a menudo caótica. Las calles que cruzaba eran una mezcla de contrastes que se entrecruzaban sin llegar a encontrarse del todo. A un lado, viejos edificios de fachadas desgastadas, escaparates polvorientos, vendedores ambulantes que gritaban sus precios en voz baja, transeúntes apresurados, a veces cansados, a menudo indiferentes. Al otro, en la curva de una avenida, fachadas relucientes, coches de lujo tocando la bocina, elegantes cafés donde las conversaciones en idiomas extranjeros creaban una atmósfera silenciosa. Esta mezcla era el escenario de una frágil coexistencia entre la riqueza y la pobreza, entre la esperanza y la desilusión. Justo afuera de la tienda donde trabajaba Lena, en la esquina, había un anciano. Todos los días, sin falta, se sentaba en el mismo sitio, en la acera, medio cubierto de hojas secas y colillas. Su ropa, desgastada por el tiempo y el clima, estaba manchada de polvo, arrugada y a menudo le quedaba mal. Una vieja gorra gris cubría su pelo blanco y enmarañado. Su rostro, marcado por los años, mostraba las huellas de una vida dura, arrugas profundas, piel reseca, manos nudosas con dedos temblorosos. Sin embargo, no pedía nada. Ni una mirada suplicante, ni un gesto agresivo o desesperado. Permanecía allí, inmóvil, en silencio, como si esperara. Lena lo había notado desde el primer día. No porque fuera visible, al contrario, pasaba casi desapercibido en medio del tumulto urbano. Lo que la había impactado era su mirada. Esa mirada serena, dulce, casi luminosa, que parecía desafiar el tiempo. Una mirada que contaba una historia, un recuerdo, una profundidad. Como si, a pesar de todo, este hombre mantuviera intacta su humanidad, se negara a ser quebrantado por la vida. En un mundo saturado de ruido, gestos mecánicos y miradas fugaces, este anciano era un enigma, una presencia silenciosa que parecía decir: sigo aquí, a pesar de todo. Lena no era rica. Su sueldo de vendedora apenas le alcanzaba para llegar a fin de mes. Su modesto alquiler absorbía gran parte de sus ingresos, y se dedicó a la educación a distancia con la esperanza de algún día cambiar su vida, de encontrar una carrera que le diera más sentido. A pesar del cansancio, a pesar de las pequeñas frustraciones del día a día, intentaba mantener una luz en su interior. Todos los días, se las arreglaba para ofrecerle al anciano un café caliente, discretamente colocado en un vaso de papel, o un sándwich cuidadosamente preparado del almacén de la tienda. No era nada, pero era un soplo de calor, una explosión de dulzura en un mundo a menudo duro e implacable. A veces, le dejaba una manta o una bufanda cuando el invierno azotaba la ciudad. Con el paso de las semanas, este pequeño ritual forjó un frágil vínculo entre ellos. El anciano, al principio silencioso, empezó a sonreírle, tímido al principio, luego con más confianza. A veces la saludaba con la mano, un gesto casi imperceptible, pero lleno de profunda gratitud. Lena, por su parte, había terminado llamándolo «señor», una muestra de respeto por este hombre al que no conocía, pero que se había ganado un lugar en su corazón. Nunca supo su nombre, ni de dónde venía, ni qué lo había llevado allí. No importaba. Ese momento, justo antes de abrir la tienda, se había convertido en un refugio para ella. Siempre buscaba su rostro entre la multitud, esperando ese intercambio silencioso. En esa relación sencilla, casi invisible para los demás, Lena encontró un sentido, un recordatorio de que la humanidad, incluso en sus formas más humildes, aún podía existir. Prueba de que detrás de cada vida aparentemente olvidada, había una historia digna de atención. Una tarde de finales de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas muertas, arremolinándolas en un ballet silencioso y frágil, Lena sacó de la tienda un termo aún caliente que había llenado antes. El cielo estaba cubierto de un gris suave, cargado de una luz tenue que envolvía la ciudad en una atmósfera casi melancólica.
Los transeúntes apresurados se habían abrigado con sus bufandas, y los primeros fríos del invierno se cernían sobre el aire. Lena se acercó al anciano, sus pasos amortiguados por la alfombra de hojas amarillentas y marrones. Se arrodilló levemente para entregarle la taza de café humeante. El líquido desprendía un aroma reconfortante, a la vez amargo y dulce, que contrastaba con el frío de la tarde. El anciano la miró, y Lena sintió como si su mirada, normalmente tan dulce, se hubiera vuelto de repente más intensa, como si explorara no solo su rostro, sino también su alma. Tomó la copa lentamente, con una cautela casi ritual, como si sostuviera un frágil tesoro. Luego la miró largo rato, sus penetrantes ojos azules parecían sopesar cada palabra que estaba a punto de decir. Finalmente, con una voz serena y mesurada que contrastaba con la imagen de pobreza que proyectaba, dijo: «Soy multimillonario». Lena parpadeó asombrada. Su mente daba vueltas, oscilando entre la risa incrédula, la sospecha y la repentina preocupación. ¿Era una broma? ¿Un capricho de un hombre olvidado, quizás solo y cansado de la edad? ¿O una verdad completamente fuera de su alcance? Pero el hombre no mostró ninguna señal de diversión ni confusión. Su rostro permaneció impasible, sereno, como si estuviera pronunciando una verdad simple y evidente. Continuó, con la misma calma y serenidad mesurada. «No estoy aquí para rogar. Vine a observar, a escuchar. A ver quién, en esta ciudad tan ajetreada, aún tiene corazón». El silencio que los envolvió parecía cargado de un peso invisible, como si las palabras pronunciadas hubieran abierto la puerta a un mundo secreto, cerrado hacía tiempo. Lena sintió este silencio vibrar a su alrededor, resonando en el susurro del viento y el susurro de las hojas. «Mi nombre es Alexandre Vidal», dijo finalmente, rompiendo la magia del silencio. Soltó una respiración profunda, como para liberarse de una carga invisible. Su voz, siempre serena, contenía una sutil melancolía, un atisbo de dolor oculto tras la restricción. «Una vez fui un poderoso empresario. Al frente de un imperio financiero global. Pero la vida tiene sus propios planes». Hizo una pausa, con la mirada perdida en el vacío, en un recuerdo que Lena solo podía captar en fragmentos. La pérdida de mi esposa. La traición de quienes confiaba. Todo me destrozó. Me fui, lo dejé todo atrás. Hizo un gesto vago, abarcando la calle, la ciudad, el mundo que se movía a su alrededor. Decidí desaparecer en el anonimato, abandonar el tumulto y las pretensiones. Quería ver otra cara del mundo, Lena. La que no se encuentra en los estados financieros ni en las salas de juntas. La de la precariedad, la soledad, el abandono. Dejó la taza y sus dedos temblorosos rozaron el borde como para anclarse a la realidad. Quería comprender, no con números, sino con el corazón. Encontrar lo que había perdido, saber si aún quedaba humanidad en esta ciudad. Lena lo miró, abrumada. Este anciano, a quien había visto a diario como un simple transeúnte, un mendigo olvidado, era en realidad un mundo aparte, un océano de experiencias y dolor silencioso. Sintió que una nueva emoción despertaba en ella, una mezcla de admiración, compasión y asombro ante este encuentro improbable. Y en esta tarde en que el tiempo parecía detenido, dos soledades se rozaron, listas para entrelazarse. Con el paso de las semanas, su vínculo se profundizó, arraigándose lentamente como una planta frágil pero tenaz en medio del hormigón urbano. Cada día, Lena y Alexandre compartían algo más que gestos o sonrisas, intercambiaban palabras sencillas, confidencias valiosas sobre la vida, sobre esperanzas rotas, sobre sueños que se habían desvanecido con los años. Su relación, discreta e intensa a la vez, se convirtió en una especie de refugio ante la soledad que los agobiaba. Lena se fue abriendo poco a poco. Le contó su infancia, marcada por la separación de sus padres, un hogar fracturado, donde tuvo que aprender a valerse por sí misma desde muy joven. Le confió sus ambiciones frustradas, los planes de estudio que tuvo que posponer para ganarse la vida, la persistente sensación de perderse algo esencial. Le contó sus dudas, sus miedos, sus pequeñas victorias cotidianas que a veces parecían tan frágiles. Por su parte, Alexandre dejó escapar algunos fragmentos selectos de su pasado. Habló de sus viajes, de los salones silenciosos donde había desfilado por las alfombras rojas, de las importantes decisiones que había tomado en la cima de su imperio. Pero guardaba celosamente sus secretos más íntimos, las heridas que no estaba listo para revelar.
Este misterio reforzaba su aura y fascinaba a Lena, quien percibía bajo esa fachada ruda a un hombre en busca de redención. Se convirtieron en dos almas unidas por una empatía poco común, brindándose mutuamente una luz en la oscuridad. Este vínculo eludió convenciones y juicios, trascendió barreras sociales y diferencias de edad. En esta relación, Lena encontró un reflejo de sus propias luchas, y Alexandre, un eco de sus arrepentimientos. Una tarde de invierno, mientras la nieve empezaba a cubrir la ciudad con un manto silencioso y reconfortante, Alexander la llamó con dulzura a su lado. Le puso en la mano un sobre pequeño, delgado y cuidadosamente cerrado. «Ábrelo solo en casa, solo», murmuró con ternura casi paternal. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lena caminó a casa bajo la tenue luz de la calle, envuelta en su abrigo, con el frío penetrante azotándole las mejillas. Cerró la puerta con llave, se sentó junto a la ventana y finalmente abrió el sobre con una mezcla de curiosidad y miedo. Dentro había un cheque por 1.000.000 de euros, acompañado de una carta manuscrita, escrita con sencilla elegancia. «Por tu generoso corazón, Lena. Porque viste al hombre, no al mendigo. Que este gesto sea el comienzo de un nuevo capítulo. La verdadera riqueza es la que se comparte». Las palabras danzaron ante sus ojos, vibrando con una emoción indescriptible. Este gesto inesperado e inmenso revolucionó su mundo. Pero este regalo, lejos de ser un simple cheque, era una promesa, una invitación a soñar de nuevo. Sin embargo, el camino no fue fácil. Pronto, empezaron a circular rumores. Algunos murmuraban que ella había robado el dinero, que toda la historia era mentira. Otros, llenos de celos, la miraban con recelo, como si esta repentina fortuna fuera un error, un escándalo. Lena sentía el peso de las miradas ajenas, ese veneno lento que erosiona la confianza. En esos momentos de incertidumbre, recordó las palabras de Alexander, aquella lección que la vida le había enseñado: la dignidad no se da, se gana. Estas palabras se convirtieron en su mantra, su armadura contra la tormenta. Con valentía y determinación, decidió invertir esta suma en una pequeña asociación local que conocía bien, dedicada a ayudar a quienes, como Alexandre en el pasado, habían sido abandonados. Un lugar donde las segundas oportunidades se hicieron posibles, donde la solidaridad se tradujo en acciones concretas. Alexandre venía a verla a veces, cada vez más frágil con el paso de los años, con el cuerpo marcado por el tiempo, pero la mente aún llena de sabiduría. No había vuelto por dinero ni por reconocimiento. Había regresado por la humanidad redescubierta, por la conexión auténtica que trasciende las apariencias. A través de su historia, Lena comprendió una profunda verdad: la verdadera riqueza no reside en los números de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar, de dar y de transformar una vida. Lo que había ganado no era solo dinero, sino un renovado sentido de propósito, una luz que brillaba más que todas las riquezas materiales.